Bueno, bienvenidos a Planeamiento 1. Vamos a hacer la presentación del primer trabajo práctico del año. Voy a compartirles la pantalla. Y vamos a empezar con la explicación. Bueno, este primer trabajo práctico consiste en realizar un diagnóstico urbano en áreas de escala barrial. La presentación está compuesta de 7 partes. En una de ellas, en la primera les voy a explicar, les voy a hacer una introducción conceptual, para después explicarles los objetivos, vamos a mirar el área de estudio, vamos a explicar las fases del trabajo práctico, el cronograma de actividades, el formato de evaluación que tenemos en Planeamiento 1 y la bibliografía inicial. En cuanto a los contenidos conceptuales, lo que trabajamos es, por un lado, el marco conceptual de la ciudad como sistema complejo, digamos que incluye un conjunto de ideas, de nociones y de conceptos para abordar el conocimiento de un área de estudio, y en particular vamos a hablar de estos 3 ejes de análisis que tomamos este año como punto de partida: crecimiento, espacio público y movilidad urbana. Para empezar, en el marco de la ciudad como sistema complejo, el territorio y la ciudad constituyen un sistema complejo en nuestra manera de comprender los procesos sociales y los procesos naturales. El territorio implica complejidad, implica procesos multidimensionales, es decir, que tienen muchas dimensiones y que son provocados por múltiples causas, es decir, que son multicausales. Eso es conceptualmente un sistema complejo, que tiene multiplicidad de dimensiones y va cambiando y tiene multiplicidad de causas de lo que le sucede, ¿no? de los procesos que lo van conformando. Por esta naturaleza multidimensional y multicausal, los conceptos que explican el territorio de la ciudad provienen de campos disciplinares diversos. No hay una única disciplina que hable de complejidad. No existe la disciplina de la complejidad, o bueno, por lo menos no de manera formal ni tiene mucha historia, ¿no? La construcción conceptual, que es el territorio, se entiende como el emergente de la relación sociedad-naturaleza, de acuerdo a unos autores, o cultura-naturaleza, de acuerdo a otros autores que vamos a ver. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos contenidos conceptuales para empezar este trabajo práctico? Ustedes han tenido contenidos conceptuales en su primera etapa de aproximación a planificación en teorías territoriales. Y es muy fundamental para el abordaje empírico que hacemos en Planeamiento 1 y que van a hacer en Planeamiento 2 el año que viene, poder tener criterios de discriminación, porque esta complejidad es como difícil de abarcar, ¿no? Todo con la misma relevancia no se puede abordar. Todo con la misma importancia no se puede trabajar. ¿Qué miramos? ¿Qué es relevante y qué no lo es? Bueno, esas son las decisiones que vamos tomando guiados por nuestros contenidos conceptuales. Esta es la mirada de Coraje. Quiero resaltar que Coraje es un autor que habla de la ciudad, de la importancia de las teorías para estudiar la ciudad, y que es economista. En alusión a esto que les mencionaba, de que el abordaje de la complejidad del territorio tiene que recorrer distintas disciplinas, no viene solo de la arquitectura y del urbanismo. Es más, de donde menos vienen los abordajes conceptuales es de nuestra propia disciplina. También señala García Canclini, que es antropólogo y sociólogo, que los conceptos permiten ordenar el pensamiento, genera un sistema de pensamientos que permite ordenar, organizar la problemática, ¿no? El problema no está ahí y uno lo encuentra, uno construye ese problema. Y uno construye ese problema a partir de un conjunto de conceptos que le permiten entender de una manera las dinámicas, las estructuras y las componentes del territorio de la ciudad.
Para nosotros también es difícil hablar de la ciudad, hoy en particular, hablar de la ciudad como hecho colectivo en este contexto de encierro, de aislamiento social y de cuarentena. Queda muy en evidencia, ¿no?, la necesidad que tenemos de esa ciudad como hecho colectivo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el concepto de territorio, en lugar de trabajar con el concepto de ciudad, fue porque entendimos que ese contraste entre ciudad y campo, que era muy claro hace quizá 25 años atrás, empezó a ser difuso, empezó a mezclarse. Porque hoy en día tenemos ciudades muy extendidas, donde hay áreas con densidades rurales, pero que en realidad tienen, o tienen características rurales, porque no tienen infraestructuras de servicios, porque no tienen centros de ninguna naturaleza, no tienen equipamientos, porque tienen bajas densidades, pero a la vez tienen gente que depende de las ciudades para su vida cotidiana, o tienen densidades habitacionales que no corresponden a una escala rural. Entonces, ese formato de crecimiento y de expansión urbana empezó a generar como la ciudad en el campo y el campo en la ciudad, con lo cual empezamos a trabajar con el concepto de territorio para la escala de la ciudad y la escala de trabajo de planeamiento. Recuperamos otra vez a Coraggio para decir que el concepto de territorio, en nuestra mirada compleja y multidisciplinar, no apela a la cuestión de la tierra, a lo geográfico, él dice, a lo terrestre, ¿no? Sino que implica una combinatoria y un proceso de autorreferenciación y autogeneración mutua de la naturaleza y la sociedad, o la cultura y la sociedad. García Canclini también habla de que no hay una teoría que pueda abarcarlo todo en materia de procesos territoriales y de ciudades, ¿no? Como quizá la economía tiene una teoría predominante, o la física. En el caso de la ciudad, como hecho complejo, como proceso complejo, multidimensional y multicausal, no hay una teoría unívoca que nos explique todo. Tenemos algunas nociones y conceptos que nos permiten entender algunos formatos, algunos modelos de ciudad, algunos procesos, ¿no?, de conformación territorial. Coraggio habla, en relación al territorio, como que se conforma por la relación sociedad-naturaleza. En verdad, Reborati habla de la relación entre ambiente y sociedad, ¿no? Como que se define la cuestión de la sociedad como una componente estructural del territorio, y la componente inmaterial, que algunos la llaman naturaleza, otros la llaman ambiente, y que interactúa con ese conjunto social para producir o dar como resultado el territorio. Tanto en uno como en otro caso, el hincapié en que es una relación del ambiente con la sociedad es un hincapié que se preocupa por dejar en claro que la ciudad no es solo una forma espacial, sino que está condicionada, está desplegada sobre, dice Coraggio, sobre soportes naturales, definidos o incididos o influenciados por procesos sociales. Mientras que Reborati señala cómo el medio ambiente y la naturaleza orgánica o biológica del hombre, es decir, el cuerpo físico, es afectado por las relaciones sociales de producción, ¿no? Y condicionada en parte por los procesos históricos que la fueron conformando. Entonces, este complejo, ¿no?, complejo territorio, complejo ciudad, para nosotros, bueno, está compuesto por ese gran subsistema sociedad, que está compuesto por las cuestiones productivas, por los procesos económicos, por la estructura demográfica, y está compuesto también por las cuestiones sociales, lo cultural, lo simbólico, ¿no?, los procesos de organización social. Y la otra gran componente es el ambiente, ¿no?, que algunos llaman ambientes, y que incluye
a lo natural y a lo construido. Es decir, lo natural como lo preexistente, como el soporte físico preexistente a la antropización, y lo construido, las infraestructuras, la ocupación del hombre. Y esas dos grandes subsistemas están regulados y condicionados por un contexto jurídico, normativo y político, ¿no? Porque por un lado están los sistemas que norman cómo se debe desplegar esa ciudad, cómo se debe construir, a dónde se puede construir de una u otra forma, o qué tipo de actividades o usos pueden ir en una parte o en otra de un territorio dado, pero también está la componente de la gestión territorial, es decir, un grupo de personas que toma el mando de un área, digamos, de gestión pública, que ya sea de escala nacional o comunal o provincial, impulsa ciertas prácticas, ciertos procesos, o en su repliegue deja que avancen otros procesos, ¿no? Digamos, el perfil de planificación o de omisión de la planificación de un grupo que hace gestión territorial incide en cómo se configura el territorio, el ambiente y la sociedad. Ahora, dentro de lo que es este sistema complejo para nosotros, proponemos a nivel de taller, para los 3 niveles, trabajar con un recorte de temas que hacen las cuestiones estructurales de la complejidad, que son, por un lado, el crecimiento, por otro lado, los equipamientos, los equipamientos y el espacio público, y por otro lado, la movilidad. El crecimiento de la población, el crecimiento de la mancha urbana, es un proceso que se da de diferentes maneras en los distintos territorios y que va acompañado de ciertos patrones de configuración y desarrollo de actividades y equipamientos y de espacio público, y que juntos definen, pautan cómo se puede desarrollar la movilidad y la accesibilidad del transporte de los distintos lugares en un territorio dado. El crecimiento es un fenómeno que está compuesto por la mancha urbana en sí, ¿no? La expansión de la mancha urbana, que incluye, digamos, todo el proceso de ocupación, los límites de la dinámica de ocupación de un territorio, y el crecimiento de población, ¿no? La población propiamente dicha, así que no es proporcional la mancha urbana de las ciudades a las cantidades de población que contienen. Las densidades de población en las manchas, en general, van cambiando, van siendo cada vez menos densas en el caso de las ciudades argentinas. En la medida que crece la mancha de población, menor densidad de habitantes. En esta cartografía que se ve acá, en este conjunto de cartografías, se ven planos de manchas de crecimiento de distintos territorios argentinos. El área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Mendoza, el Gran Tucumán, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y el Gran La Plata. Son las ciudades más importantes en tamaño de población y actividad económica de la Argentina. Y lo que se ve en común en todas ellas es las manchas de población más oscuras son las últimas, son las que tienen una mayor densidad. Bueno, y estas manchas de población y de ocupación, las manchas urbanas progresivas, lo que muestran es cómo en la medida en que fueron pasando los años, la expansión urbana fue siendo cada vez de menor densidad de población, más extendida, es decir, más distancias para recorrer adentro de las ciudades y menor densidad de población. Este es el proceso de crecimiento de la ciudad de La Plata
desde los primeros años, desde su fundación hasta la actualidad, donde se ve cómo fue creciendo, expandiéndose la mancha urbana en las primeras épocas en torno a las infraestructuras de circulación, y ya en el último periodo de una manera mucho más fragmentaria, ¿no? Y expandida, hasta llegar a la situación actual. Esta mancha de población que nos explica y nos muestra hasta dónde viven personas, vive gente en el territorio del Partido de La Plata, también es necesario analizarla en relación a la cantidad de población que contiene y a cómo se conforman esos hogares. En la tabla que tienen abajo hay alguna información del censo 2010 en relación a cómo se distribuyen los hogares según el tamaño en las distintas áreas del territorio del Partido de La Plata y de la microrregión de La Plata, que incluye las localidades de Berisso y Ensenada, ¿no? Ensenada, Berisso. Lo que vemos es que del total de población, que son unas 850.000, hay 260.000 hogares, y bueno, hay una predominancia de hogares de una persona en el casco fundacional, de una y de dos personas. Mientras que adentro del casco, ¿no? Mientras que en la zona norte se ve una predominancia de los hogares más grandes, de 3-4 personas. O sea, hay una tendencia, asimismo en la zona este y en la zona sur, ¿no? Hay una tendencia a que los hogares más grandes se ubiquen más lejos del centro histórico, buscando mayor cantidad de espacio de superficie para habitar. También en el proceso de crecimiento se va configurando la distribución de actividades, de equipamientos y de espacio público en la ciudad. En el caso de La Plata han quedado muy concentrados en el casco fundacional los equipamientos de salud, educación, administración pública, servicios, equipamientos educativos universitarios. Y como contracara de eso, ha quedado desprovisto de equipamientos las periferias, ¿no? En este cuadro que ven acá se ve en tamaños proporcionales a la cantidad de equipamientos de educación el casco fundacional, y esta es la zona este, que es esta zona de acá, ¿no? Al este del casco fundacional. La zona norte, que es como la segunda en tamaño, que es esta zona, la que primero se consolidó en la historia de la ciudad de La Plata. Tercera está la zona oeste, que es esta que está por acá. Cuarta está la zona sur y última está la zona este. Lo que se ve acá abajo es cómo se van conformando las centralidades. Las centralidades son, es la conformación de una diversidad de actividades no residenciales que las personas necesitan para resolver su vida cotidiana. Y eso incluye escuelas, incluye salud, incluye servicios de distintos tipos, ¿no? Y comercios. Incluye también espacios públicos. Entonces se ve cómo hay una centralidad importante, y esto se replica en las ciudades argentinas y ciudades de menor importancia en las periferias. Y esto genera una demanda de viajes muy intensa de todas las personas que viven por fuera del casco fundacional hacia el centro de la ciudad. En materia de movilidad y transporte, esta situación de crecimiento lo que genera es, bueno, replicar también esa situación. En esta cartografía lo que ustedes ven es más oscuros los recorridos con mejor oferta de transporte público, es decir, la mayor cantidad de servicios, la mayor frecuencia, la mayor diversidad de destinos. Y los más claros, los naranjas claritos y los amarillos, lo que muestran es una menor calidad del servicio de transporte público. Y lo que se ve es que a medida que nos alejamos del casco fundacional, disminuye la calidad de la oferta de transporte público. Esto impulsa el uso del auto para los hogares que lo puedan sostener. Entonces lo que vemos acá arriba es cómo cómo ha variado a lo largo del tiempo el uso del transporte privado
y del transporte público. En este gráfico lo que ustedes ven como líneas azules es el uso del transporte público. Las líneas rojas representan el transporte privado, el auto, el taxi y el remis, y las líneas verdes representan los viajes en modos no motorizados, tanto bicicleta como peatones. Lo que se puede ver acá es cómo hasta el año 1993 el uso del transporte público era mayoritario, en el caso de la Ciudad de La Plata y de muchas ciudades argentinas, y en el caso de la Ciudad de La Plata para el año 2000 había caído de manera abrupta el transporte público y se había elevado el transporte privado, mientras que en la situación actual continúa estando en desventaja el transporte público, pero se ha compensado con el uso de modos no motorizados. Lo que nos sucede en materia de transporte es esta situación que se ve acá. Muchísimas personas teniendo que viajar todos los días a un punto concentrado en el centro de la ciudad, en el casco histórico, para muchos atractores de viaje del centro histórico, que incluyen educación, incluyen salud, incluyen trabajo. Este es un análisis que desarrolló Sergio Reza, que fue director de planeamiento de la Ciudad de La Plata durante unos 12 años, acerca de cómo fue creciendo la Ciudad de La Plata. Lo que él plantea es que hoy en día no hay una ciudad, sino que hay 3 ciudades distintas, que son el casco urbano fundacional, que tiene 1/3 de la población del partido, la expansión consolidada, que es toda esta superficie de naranja que ustedes ven ahí, que tiene otro 1/3 de población del partido, y la amarilla, que está más extendida y que tiene el otro 1/3 de la población del partido. Lo que él plantea es que se han configurado a lo largo de la historia de carencias de planificación estas 3 ciudades en una. En la primera ciudad, que es como la ciudad sustentable, podríamos decir, porque es una ciudad que tiene todos los servicios y equipamientos que una ciudad puede necesitar, tiene el 100% del equipamiento universitario, tiene el 45% de la matrícula escolar, tiene el 30% de los equipamientos de salud, tiene el 77% de la administración pública, tiene casi el 60% de los comercios y tiene algo de industria. Es un territorio que tiene 200.000 habitantes al año 2010 y que tiene unos patrones modales de movilidad muy sustentables. Es decir, el mayor porcentaje es de gente que camina o anda en bicicleta. Y el segundo porcentaje es de gente que anda en auto. Y el tercero, pero no muy lejano, es el de gente que anda en transporte público. Es decir, estos patrones modales son patrones modales de una ciudad sustentable, como son las ciudades europeas, complejas y diversas de Salvador Rueda, como menciona él, Vitoria-Gasteiz, y otras ciudades donde la distancia, el criterio de proximidad y la distancia peatonal para resolver las actividades cotidianas ordena y organiza la dinámica colectiva. Entonces, desde ese lugar, si no pensamos en que este casco fundacional es parte de un sistema mayor, lo podemos ver como una ciudad sustentable. Tiene, sí, hay que decirlo, un porcentaje muy importante de viviendas vacías. Tiene el 26% de las viviendas vacías. Tiene una enorme cantidad de viviendas, 206.000 viviendas, y ocupadas están 78.000. Predominan los hogares de una sola persona, y también hay muchos hogares de 2 personas, porque es una superficie con todos los equipamientos y servicios, y con muchos hogares de pocas personas. Y además, las personas que viven en el casco en general no necesitan el auto. La tasa de motorización de los hogares es sorprendente. La gente que vive en el casco, el 52% no tiene auto, y tampoco le hace falta. El 40% tiene un auto, y el 7% tiene 2 o más autos. Tienen indicadores de una ciudad sustentable.
Estas son las características del tejido urbano del casco fundacional, estructurado con espacios verdes de distintas jerarquías, escalas, que ordenan y estructuran los distintos sectores, los barrios, con ciertos niveles de compacidad, con una organización buena, pero también sobredemandada por la totalidad de la población del partido, porque todos vienen acá. Acá no vive solamente la gente del casco, durante el día vive casi todo el partido. En la expansión consolidada sucede un cambio en los patrones modales. Así que, no sé por qué me avisa eso, pero si llega a suceder, voy a mandar a través de Facebook un link nuevo para una segunda reunión. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acá ya los patrones son de movilidad, ven que son muy bajitos para la bicicleta y para el peatón. Son bastante buenos para el sistema de transporte público, 40% de viajes de transporte público, pero hay más de un 52% de viajes en auto en esta periferia consolidada. También hay un promedio de 3 habitantes por vivienda y predominan los hogares de 3 personas, con una oferta de transporte público muy buena, porque tienen entre 14 y 19 servicios, el 37% de la población. Esta es la expansión consolidada, que tiene un tejido relativamente compacto, bastante diverso, y no necesariamente estructurado por espacios verdes públicos. Y la expansión sin consolidar, que está plenamente desprovista, donde los patrones de movilidad tienden a ser mayores en transporte público, en general es gente que vive muy lejos y que puede ser que por su condición socioeconómica o porque los hogares son muy grandes y tienen varios hijos, entonces tienden a usar mayormente el transporte público, digamos, en sus viajes independientes. Tienen una oferta de transporte público bastante escasa, y tienen una predominancia de hogares, familias tipo y familias numerosas, ¿no? Y tienen situaciones diversas de carencias de infraestructuras. Bueno, en este contexto es que nosotros vamos a abordar el trabajo práctico desde estos 3 ejes de análisis: crecimiento urbano, movilidad y espacio público. Nuestras 3 áreas de estudio son 3 áreas en torno a la propuesta de extensión del tren universitario, un área en Tolosa, que la va a coordinar Javier Samaniego en su comisión, un área de Meridiano Quinto, que la va a coordinar Andrea Álvarez en su comisión, y un área de Gambier, que la va a coordinar Karina Cortina en su comisión. El trabajo tiene 3 fases. Una primera, teórico-empírica, una segunda de conocimiento y análisis de los barrios, con un esquizo individual en el medio para cerrar una síntesis diagnóstica. La primera etapa es esta que ya empezamos. Ustedes tienen lecturas, van a tener que responder cuestionarios, van a hacer mapas conceptuales, van a escribir pequeños relatos. En la clase que viene van a tener un teórico de Horacio Martino y van a empezar a armar alguna gráfica para ver estos temas cómo se pueden entender en la ciudad. Es como una introducción teórico-empírica, significa que vamos a ver conceptos y vamos a ver caso empírico en particular de nuestra área de estudio. Vamos a revisar un poco de otras cartografías, otra información, cuántos habitantes. Estos son cartografías que muestran la infraestructura de servicios en el Gran La Plata, para que ustedes puedan empezar a ver cuál es la situación de sus propias áreas de estudio, cuáles áreas se inundan, cuáles son las que tienen centralidades más importantes. En la fase 2, vamos a analizar un poco de cuánta población estamos hablando, cómo se conforman esas áreas urbanas, esos tejidos urbanos en relación a los espacios
vacíos que los estructuran. Vamos a elaborar algunas cartografías de relevamiento. Vamos a hacer algunos análisis sobre esas cartografías para terminar de comprender cómo operan el crecimiento, la movilidad y el espacio público de manera integral, qué problemas tienen y cómo podemos problematizar el territorio que nos tocó a partir de esa mirada integral, de esos 3 temas en particular como ejes de profundización. Vamos a realizar en la etapa 3 una etapa de síntesis. La fase 3 es de elaboración diagnóstica, ¿no? De decir, bueno, ahora después de todos estos análisis, llego a esta conclusión. Estos son los problemas que tenemos, que va a ser el punto de partida del segundo semestre, de la etapa 2. Nuestro calendario. Dice que el 31 de marzo se presentaba la clase, que es la clase que ustedes tuvieron el martes pasado, que presentó el profesor Diego Delucci. Ustedes tuvieron una lectura para realizar de 3 artículos de diario. Hoy explicamos el trabajo práctico y van a tener un texto, un cuestionario en un link en la página de Facebook cuando yo termine, que lo van a leer y utilizar como guía para reflexionar sobre esa lectura y poder escribir un relato sobre ese tema, que bueno, lo van a conversar con los docentes. Vamos a tener la clase, la teoría teórica integral del profesor Horacio Martino, de los 3 ejes de análisis que hoy les presenté de manera introductoria. A partir de ahí van a trabajar iniciando representaciones cartográficas, van a iniciar una investigación, van a tener una clase el 21 de abril sobre cómo trabajar un caso de estudio. Van a tener apoyo de los docentes para iniciar esa investigación sobre distintas componentes, porque ya dijimos que la ciudad no es una cuestión material. Tiene que ver la historia, tiene que ver los actores sociales involucrados, tiene que ver el comportamiento ambiental. Van a trabajar desde ese lugar. Van a tener una clase de Andrea Álvarez acerca de apoyatura para buscar información en distintas plataformas preparadas para eso. Y vamos a tener clases instrumentales sobre estructura urbana, crecimiento, movilidad y espacio público. Estas clases instrumentales van a estar compuestas por lecturas, mapeos y análisis, que van a hacer ustedes grupalmente, los van a trabajar en las comisiones, para después, el día 9 de junio, les vamos a dar las pautas para un esquizo individual, que va a ser la evaluación individual más importante del semestre de ustedes, donde cada uno va a integrar con diferentes enfoques que en su momento les vamos a presentar el proceso realizado. Y después tenemos algunas clases más para ir cerrando el diagnóstico. Vamos a hacer una clase de evolución, digamos, una chinchada de los esquicios que ustedes van a producir. Vamos a tener una clase de árbol de problemas, que es un instrumento que utilizamos para terminar de ordenar y de jerarquizar las diferentes cuestiones que encontramos, problemáticas y potenciales, para poder cerrar una idea de diagnóstico. Vamos a tener una última corrección de la entrega el día 7 de julio, y vamos a entregar el 14 de julio antes del receso invernal. La evaluación grupal es la entrega y el cumplimiento de consignas, la evaluación individual es el esquicio y las respuestas individuales que les pedimos. Todo tiene que conformar un promedio 7 para poder ir a coloquio a fin de año. Las bibliografías que les damos inicialmente son bibliografías de las lecturas para hoy que ustedes tenían. El cuestionario que ustedes tienen que leer ahora y responder durante la semana es un cuestionario elaborado específicamente para el artículo de Antonio Muñoz Molina, no, disculpen,
de Carlos Moreno, que habla de la visión urbana sobre la crisis del coronavirus. Y para la clase que viene van a tener que leer 2 artículos de diario que hablan sobre el caso de la ciudad de La Plata, tanto para el tema de crecimiento y movilidad como de espacio público.